Petro. Doctor Gustavo Petro, los jóvenes hoy le entregamos ese micrófono porque los jóvenes, los estudiantes, los campesinos y todo el Tolima queremos que Gustavo Petro sea nuestro presidente. Gracias, Ibagué. Hoy la plaza Manuel Murillo Toro completamente llena. Hasta las graderías, las calles. Creo que estamos haciendo una demostración de movilización popular, de renacer de la pasión popular, liberal, progresista, democrática, que le hacía falta un tanto en los últimos años al Tolima, la verdad sea cierta, recuperar el filón histórico que permitió que la sociedad tolimense fuera la vanguardia política de los cambios, de las transformaciones, de la democracia, de la resistencia popular en Colombia. Le agradezco a quienes han organizado este evento, a la juventud que siempre está adelante, a los compañeros y compañeras que se han dedicado a construir esta movilización, esta manifestación. Venimos esta mañana de Buenaventura, del litoral pacífico, tierra que en un 90% es de las comunidades negras, quizás una de las regiones más excluidas de Colombia. Ahora, hacia las 2, 3 de la tarde en Chaparral. Y quise comenzar por Chaparral, la gira en el departamento del Tolima, precisamente por la importancia que en la historia tienen una serie de seres humanos y de pueblos que hay que reconstruir, revivir, una serie de voces antiguas que hoy hay que traer a cuento, que hoy son absolutamente vitales si queremos construir en el camino que se avecina en los próximos 4 años una verdadera transformación y sentar las bases de los pilares de una era de paz. Quiero recoger esas voces antiguas para traerlas hoy a unos cuantos días, unas cuantas semanas de que ganemos la presidencia de la República en la primera vuelta presidencial. Esta plaza se llama Manuel Murillo Toro. Liberal radical, le decían. Al lado de otro tolimense muy importante que fue presidente de Colombia, José María Melo, el presidente de los artesanos. Nos enseñaron 3 lecciones que yo quiero traer hoy en el ideario de la Colombia humana. Primera lección: José María Melo decía, hay que estar como presidente defendiendo los intereses de la gente que trabaja, de la gente que produce, que en ese viejo siglo XIX eran los artesanos. José María Melo de Chaparral, Tolima, le enseñó a Colombia que un presidente tiene que estar al lado de quienes sufren, de quienes trabajan, e incluso dar la vida por ellos, como efectivamente el general tolimense la dio, porque fue a morir
allá en las tierras centroamericanas después que le dieron un golpe de estado en Colombia. Tolimenses, el presidente tolimense, General Melo, era el presidente de los campesinos, de las campesinas, de la gente que trabaja, de los artesanos del país. Voz de Chaparral que se junta con quien da el nombre a esta plaza, Manuel Murillo Toro, liberal radical. Manuel Murillo Toro nos enseñó dos cosas. Una, la corrupción tiene detrás de sí una estructura económica y social que hay que cambiar si se quiere eliminar la corrupción. Manuel Murillo Toro nos enseñó, si lo traemos hoy a las circunstancias colombianas, que detrás de esta inmensa catarsis de la corrupción que devora prácticamente todo el erario público hasta en los recursos más sagrados, la alimentación a la primera infancia, por ejemplo, quitarle el pan y la leche al niño, al bebé, y dejarlo morir de hambre solo para llevarse ese dinero al bolsillo o a la compra de votos. Si recordamos a Murillo Toro, tendríamos que decir que la actual corrupción de Colombia llega a cero. Con Navarro hablábamos de corrupción cero. Cero corrupción. Lo hemos demostrado en nuestra vida personal. El alcalde de Bogotá manejó decenas de billones de pesos de presupuesto en la Bogotá humana y no se robó un solo peso. Pero si seguimos a Murillo Toro, no simplemente el ejemplo personal cuenta, no simplemente el hecho que podamos llenar estas plazas, atiborrarlas, multitudes enteras, apasionadas, racionales, amorosas y decididas al cambio de Colombia, sin mover un solo ciudadano o ciudadana en un bus pago, todos libres, tierra de libres, plaza de libres, para demostrar que se puede construir una política sin el dinero, sin la codicia, y que este medio de política transparente es capaz entonces, por su fuerza moral, por su ética, de cambiar realmente a Colombia. Pero no solamente eso basta, hay que cambiar las estructuras mismas que hacen nacer y crecer la corrupción, que generan esa cultura del pillaje en la clase política degradada, que quiere llevar la cultura del pillaje a extenderla al conjunto de la sociedad. Lección de Murillo Toro. ¿Y cuál es esa base económica que genera la corrupción hoy en Colombia? Los dineros fáciles, como el queso para el ratón. Como el queso para el ratón, los dineros fáciles lo son para la corrupción. Y esos dineros fáciles surgen de tres ejes de la economía colombiana que esta clase política degradada ha construido: la economía de la cocaína, la economía del carbón y la economía del petróleo. No es el petróleo y el carbón el producto del trabajo humano, lo es del azar geológico o de Dios, sin entrar a las discusiones entre creyentes, dado que un presidente de Colombia
debe garantizar profundamente la libertad de cultos en nuestra patria. Lo cierto es que ese chorro de miles de millones de dólares que le entran a Colombia en los últimos años, proveniente de cosas que no construyó el ser humano a través de su trabajo, el azar de encontrar el petróleo y el carbón, o el aprovechamiento de la prohibición mundial de las drogas en el caso de la cocaína. Esa es la base de una economía de dinero fáciles que ha permitido el estallido de la corrupción en Colombia. Manuel Murillo Toro, presidente tolimense de Chaparral, tenía toda la razón y su mensaje debe ser atendido por la Colombia humana. Lo cual significa que si cambiamos la estructura económica de dineros fáciles, de la economía extractivista, de encontrar las cosas que no trabajamos para venderlas, y a partir de ahí llenarlos de regalías que se roba la clase política tradicional, hacia una economía de dineros trabajados, del esfuerzo del trabajo humano en la sociedad colombiana, hacia una economía productiva, podríamos garantizar que no solamente la conducta personal del presidente de la República, que demuestra que no se ha robado un peso en sus ejecutorias, pero que adicionalmente de todos los candidatos que hoy piden su voto, es el único que puede demostrar fehacientemente que ha arriesgado su vida en la lucha contra la corrupción en Colombia. Cuando enviamos ¡Nuestro presidente se vive, se siente! ¡Nuestro presidente se vive, se siente! ¡Nuestro presidente se vive! Cuando joven parlamentario denunciábamos los cupos indicativos, que era la manera de ocultar el que el presidente Andrés Pastrana, hoy padrino político del candidato Iván Duque, con su ministro de Hacienda, el actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, fíjense ustedes cómo se juntan, cómo se abrazan, cómo cuando se habla de dinero y de negocios están juntos y no se dividen. Habían creado un sistema de compra del voto de los congresistas a través de cupos secretos de contratación, que pude descubrir sus códigos secretos, presentarle a la opinión pública cuánto dinero, a qué congresistas, e incluso en 1998 pude encontrar que esos recursos públicos terminaban invertidos en letrinas que nunca se construyeron, precisamente en las regiones en donde crecía el paramilitarismo en Colombia. Es decir, ese debate nos mostró que la alianza Andrés Pastrana-Juan Manuel Santos, a través de la compra de congresistas, había realmente trasladado, aún sin su conocimiento, el dinero público para financiar el fortalecimiento del actor de la violencia más bárbaro de la historia reciente de Colombia, el nuevo chulavismo armado, el paramilitarismo. Y denunciamos después por esa vía la articulación profunda que había alcanzado ya la clase política tradicional colombiana en un proceso de verdadera degradación que muestra su profunda incapacidad de generar ideas para la Colombia contemporánea. La articulación con esos mismos ejércitos privados del narcotráfico
que masacraron 300.000 colombianos. 35 senadores fueron a dar a la cárcel, algunos tolimenses. Denuncias puestas por el que hoy quiere ser su presidente. Y después denunciamos en el Congreso de la República por primera vez la existencia de lo que hoy la prensa mal llama los falsos positivos. Cómo se había construido una política de seguridad que le decía a los colombianos y a los tolimenses que esta consistía en el número de muertos que se podía presentar. Recordando la historia del Tolima, aquí hace décadas también alguien planteó desde el gobierno que la seguridad consistía en el número de orejas cortadas a liberales en el territorio de Colombia. Y terminamos en una violencia aquella, a la vieja, de 200.000, y el Tolima fue el departamento con mayor número de víctimas de la violencia de mediados del siglo XX. Creímos o creyeron algunos de nuestros padres y abuelos que la seguridad en aquel entonces consistía en matar liberales, es decir, una parte sustancial de la sociedad colombiana, como si la historia no nos enseñara, como si no la leyéramos y la recordáramos. Las sociedades actuales volvieron a caer bajo el mismo influjo y a creer la misma mentira y el mismo engaño, que la seguridad democrática consistía en el mayor número de bajas posibles que se pudieran producir, que se podía contar en manos cortadas o se podía contar a partir de los cadáveres de los jóvenes. Y a tal punto llegó la corrupción desde esa perspectiva que Colombia fue testigo a posteriori de cómo se llevaban miles de jovencitos recogidos de los barrios populares de Colombia, de las ciudades, de las veredas, algunos con problemas de discapacidad mental, algunos mendigos o habitantes de la calle que creían nadie iba a reconocer, que creían nadie iba a revelar su existencia, y por miles los llevaban en las noches a los camiones militares, y los camiones militares iban a los campos de batalla, y en los campos de batalla bajaban, los desnudaban, les ponían uniformes de guerrilleros y los fusilaban uno tras otro hasta alcanzar las terribles cifras de 1.000, 2.000, 3.000, y se habla de 4.000 jovencitos asesinados en el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, simplemente con un propósito, simplemente con un objetivo, el que en las madrugadas ya el cadáver llegara Caracol, RCN o la prensa que estuviera ahí, tomara las fotos, las imágenes, las sacaran por televisión, y entonces, como en las corridas de toros, el pueblo cogiera pañuelos blancos a gritarle vítores al César de la seguridad, porque se veían los muertos y se veía entonces la eficacia de la seguridad. Hoy, estupefactos, podemos reconocer que todo fue un engaño, que es uno de los crímenes de guerra, que es uno de los delitos de lesa humanidad más grandes cometidos en la historia contemporánea de la humanidad, y se cometió en Colombia, y se cometió por un presidente al cual se quería reelegir permanentemente,
el actual padrino del candidato Iván Duque, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Miren ustedes a qué tipo de resultados llega esta seguridad que se cuenta en número de muertos y no en cantidades de vida, que es como se debe construir una verdadera política de seguridad humana en el territorio de Colombia. Que hoy mismo han muerto 8 agentes, miembros de la Policía Nacional en el Urabá. Dice la prensa, y con casi toda la certeza, que por el Clan del Golfo, un grupo paramilitar cuyo origen es una convivir creada por el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez. Y me tocó denunciar también como congresista, a riesgo de mi existencia y con el exilio de mi familia, lo que fueron las chuzadas del DAS. Y aún así, demostrando en mi vida personal que no he robado un peso y que he arriesgado mi vida en la lucha contra las peores de las corrupciones en este país en las últimas décadas, Manuel Murillo Toro tenía toda la razón para acabar esa corrupción mortífera, degradada, que hoy gobierna Colombia, que hoy pone prácticamente, y por eso se llenan estas plazas, a la ciudadanía en contra de los corruptos. El enemigo de la ciudadanía colombiana es la corrupción en Colombia de su clase política. Manuel Murillo Toro tenía toda la razón. No habrá lucha eficaz a pesar de las denuncias, a pesar del talante personal, a pesar de la ética que un nuevo movimiento que quiera cambiar a Colombia debe tener, que no pase para que sea eficaz por el cambio de la base económica y social que la puede sustentar. Y esa voz antigua de Manuel Murillo Toro, que le da el nombre a esta plaza, viene hacia aquí como un eco. La recuperamos, la recobramos. La Colombia humana va a recobrar ese viejo liberalismo que fue capaz en su momento de pelear por lo mejor de Colombia, por las mejores transformaciones de este país. Un viejo liberalismo que andando por los campos y ciudades de Colombia se parecía un tanto a esa carrera que los griegos inventaron en las Olimpiadas y que hoy llamamos la carrera de postas. Con un testimonio en la mano corrían y iban llegando al siguiente que estaba en la posta para entregarle el testimonio, e inmediatamente eran acribillados, asesinados. Murillo Toro entregó su testimonio y lo recogió el general Rafael Uribe Uribe, que nos enseñó en sus rebeldías, varias de ellas armadas, varias de ellas a través de acuerdos de paz, en donde cesaban las guerras a finales del siglo XIX y principios del XX, quizás la más recordada, la de los 1000 días. El general del cual sacó el nombre y el ejemplo Gabriel García Márquez bajo el título de Aureliano Buendía, y el coronel de las 1000 batallas que no ganó ninguna. Rafael Uribe Uribe le dijo al pueblo de Colombia: en Colombia hay que construir justicia
social, lo dijo hace más de un siglo. No es posible tener una sociedad democrática, dijo Rafael Uribe Uribe, sin transformaciones económicas y sociales que nos lleven a construir la igualdad social, dijo él. Y ese liberal solitario en el Congreso de Colombia, dominado el Congreso de Colombia por las fuerzas más retrógradas del país, que habían hecho la Constitución de 1886, que gobernó a Colombia durante un siglo completo hasta llegar a mi propia juventud, una Constitución de fuerzas feudales, reaccionaria, atrasada, autoritaria, excluyente. Ese general, vuelto senador, solitario del Congreso, se levantó contra esa Constitución y le dijo a Colombia: el camino de Colombia no es el autoritarismo, el camino de Colombia no es la exclusión social, el camino de Colombia no es la desigualdad, eso solo traerá violencias y violencias. El camino de Colombia es una democracia profunda y real. Y el general, saliendo como senador del Capitolio, fue descuartizado a machetazos, el único liberal de ese entonces. En esa historia el Tolima siempre estaba con Manuel Murillo Toro, estaba con el general Rafael Uribe Uribe y estuvo con quienes siguieron el testimonio en la carrera. Alfonso López Pumarejo, presidente liberal, que también le enseñó a Colombia otra lección de la cual hoy aprendemos. Si queremos industrializar a Colombia, hay que hacer un pacto entre los obreros y los empresarios, decía él. Pero es fundamental, sin eso no es posible la industrialización y la modernización de la sociedad colombiana, si no se moderniza su campo. Y para modernizar el campo de Colombia en el sentido de hacerlo producir alimentos para la humanidad, hay que acabar el latifundio improductivo. El terrateniente debe pasar a la historia de Colombia como un recuerdo del feudalismo que hay que superar. Y dijo, y reformó la Constitución del 86, en el 36, que la propiedad privada tenía función social y que esa propiedad privada en las tierras fértiles de Colombia, al tener función social, obligaba a cualquier poseedor de tierras en cualquier magnitud de las mismas a que la tierra no se podía condenar a estar improductiva, porque eso es un crimen contra la humanidad. Y que la tierra tiene que producir el pan, tiene que producir el alimento. Hoy tenemos la tierra colombiana en manos de mega narcoterratenientes que Alfonso López Pumarejo jamás imaginó que se podrían construir en Colombia. En aquel entonces la gran propiedad tenía 500.000 hectáreas. Hoy hay colombianos oscuros, oscurísimos, que pueden tener 100.000 hectáreas, 150.000 hectáreas. Incluso un familiar de un presidente de Colombia llegó a hacer una gran fiesta narcótica, festejando que había alcanzado la 1.000.000ª hectárea bajo su posesión. Megaterratenientes, mega narcoterratenientes que tienen 10 millones de hectáreas fértiles sin producir una mata de yuca, una piña, una mata de plátano. Solo sirven para que paseen 3 vacas, pero fundamentalmente sirve para lavar los activos del narcotráfico y para hacer de la tierra no un símbolo de la producción, del puesto del trabajo, del esfuerzo, sino un símbolo del poder.
Cuánta tierra tienes, Señor de la tierra, tanto poder tienes. El mensaje de Alfonso López Pumarejo se reprodujo en Colombia, pero en su contrario. Un general le puso un kepis en el escritorio presidencial, le dijo se va o se va, y el presidente liberal, que había hablado de la reforma agraria y de la modernización del campo y de la industrialización de Colombia y del pacto entre los obreros y los empresarios, abandonó el país y se acabó la revolución en marcha. Y surgió inmediatamente otro dirigente que recibió el testimonio, Jorge Eliezer Gaitán, y volvió a decirle a la Colombia del entonces, 11 millones de habitantes, que ya padecía la violencia. En una marcha del silencio allá en Bogotá, vino aquí, recorrió las tierras del país, pidió el voto del pueblo por su presidencia y le dijo al pueblo colombiano que había que restaurar democrática y moralmente la república. Le dijo al pueblo colombiano: ojo, no se dejen conducir al fratricidio, a la violencia. El hambre del pueblo liberal es la misma hambre del pueblo conservador. El pueblo sufre hambre mientras los jerarcas liberales y los jerarcas conservadores, decía él, toman whisky abrazándose juntos en los clubes privados de Bogotá. Jerarcas a los que él llamó la oligarquía. Gaitán le dijo al pueblo: no se maten entre sí. Es la hora de construir una paz que solo puede tener como base la justicia social. El mensaje gaitanista: la democracia no puede ser más que la insurgencia en las decisiones políticas del pueblo. Y el pueblo, dijo él, es superior a sus dirigentes. Y tratando de construir esa tesis, tratando de levantar las multitudes a las que ponía apasionadamente a la carga para construir la restauración moral y democrática de la República, hace 70 años fue asesinado. Y su testimonio siguió. 60 años de violencia hasta el presente. El Tolima se convirtió en la región más victimizada de Colombia. Decir tolimense para el gobierno del entonces amante de Mussolini, amante del general Franco y de Hitler, era sinónimo de expulsión, de exclusión, de ser humano asesinado. El Tolima de aquel entonces no solamente recibió la represión profunda de un gobierno fascista, sino que supo resistir, equivocadamente o no, mantuvo en su corazón la bandera de la libertad, las banderas rojas de la democracia. Y hoy esa voz antigua nos llega a este escenario, a esta plaza, con un paréntesis. Hoy, de nuevo, fuerzas retardatarias, profundamente atrasadas ideológicamente, ancladas en la degradación del narcotráfico, ancladas en el mundo feudal del latifundio improductivo, uno de cuyos representantes políticos más destacados es precisamente el mismo presidente de los falsos positivos y de Odebrecht. Ese mundo donde sus principales dirigentes elogian a Pablo Escobar por una parte
o elogian a Carlos Castaño de otra parte, o elogian las fórmulas ideológicas más represivas y retardatarias del mundo. Elogian al narco como el héroe de la sociedad y no al profesor, a la profesora, al muchacho que todos los días hace un esfuerzo por estudiar, que tiene entre sus integrantes, y hoy los acompaña en Santander, al que le digo a los Colombia que era bueno por la moral quemar los libros. Unas fuerzas atrasadas que no solamente, como dijo el filósofo alemán, llegan a hacer hogueras con los libros, el saber, sino que, como decía ese filósofo, terminan haciendo hogueras con los seres humanos. Esas fuerzas retardatarias que recuerdan ese viejo chulavismo, ese viejo atraso político que ha asesinado a los mejores hijos de Colombia, muchos nacidos en la tierra del Tolima. Con el apoyo del pueblo del Tolima, esas fuerzas retardatarias terminaron convirtiéndose no solamente en mayoría electoral de Colombia durante años, sino en la mayoría electoral del mismo Tolima, que había sido tan capaz en la historia de construir una historia de libertad y de dignidad. Y a veces uno tiene que preguntarse por qué. ¿Por qué Chaparral, la de los grandes, la de los libertarios, la del general de artesanos, vota mayoritariamente por el nuevo chulavismo? ¿Por qué Ibagué? ¿Por qué el Tolima? ¿Qué pasó? Pasó que la violencia nos aterrorizó. Pasó que la violencia de las guerrillas incluso derechizó el corazón y la mente de los pueblos. Pasó que las mafias, con el terror, con el miedo, paralizaron la mente y la acción de los colombianos y las colombianas. Pasó que el miedo se convirtió en el factor de la política en los últimos años en Colombia. ¿Cómo ganó el no, que quería continuar la guerra en Colombia, sobre el sí, que quería hacer la paz en Colombia? Nadie fuera de Colombia puede entenderlo, pero nosotros sabemos cómo. Engañando, mintiendo, diciendo que el que quisiera la paz se iba a convertir en homosexual, diciendo que el que quisiera la paz estaba entregándole el país a las FARC, o que el que quisiera la paz se convertía en una especie de Maduro, o que el que quisiera la paz le iba a quitar el taxi, las casas a la gente, a sus pequeños saberes, sus pequeños negocios, sus bienes, y que estos iban a terminar en manos de quienes hacían la paz. El miedo se convirtió en el factor que paralizó las energías transformadoras del pueblo colombiano. El terror real y el miedo ficticio hoy son los únicos instrumentos que le permiten a estas fuerzas retardatarias intentar ganar la presidencia de Colombia. Con un candidato que habría que ver, candidato hijo de los privilegios, candidato de la vida fácil. Tan fácil ha sido su vida que le entregaron las oportunidades de estudiar en la mejor universidad del mundo y la botó a la caneca y lo cambió por quedarse en la cama de su casa lujosa por un cursillo de internet en Harvard hecho por internet.
de quienes nos ven, de quienes están lejos de esta plaza, solamente recapaciten. ¿Será que ante los tamaños problemas de la sociedad colombiana, la complejidad de la historia que vivimos en Colombia y en el mundo, una persona que no sabe qué es lo que sufre la muchacha y el muchacho para intentar entrar a una universidad, que si ese muchacho o muchacha aquí presente en esta plaza, un jovencito o una jovencita tolimense, le dieran la oportunidad de una beca para estudiar en la mejor universidad del mundo, ¿ustedes sí creen que ese jovencito se iría a su casa, se acostaría, se tomaría quizás una botella de aguardiente y desecharía la oportunidad de estudiar en Harvard? No hay un joven en Colombia, del pueblo colombiano, que ante una oportunidad de esas la deseche. Se va de inmediato, vende todo lo que pueda tener, lo poco, para poder comer allá. Se alimenta con tinto a la colombiana, que es muy feo en los Estados Unidos, solo por esforzarse a leerse los libros, la ciencia, la mejor ciencia del mundo, con la esperanza de venir otra vez a su pueblo, a su patria, a su terruño, a irradiar ese conocimiento de manera positiva en el conjunto de su sociedad con necesidades. Ellos no saben eso. Los hijos de la vida fácil, que son muy poquitos, ya no sienten, no son capaces de entender eso. No saben qué se vive dentro de una cárcel. No saben qué significa dormir en el rancho de una familia indígena. ¿Qué pasa si uno pasa la noche en un páramo, en una casa de campesinos? ¿Qué es convivir con la gente en un barrio popular? No tienen ni idea del trabajo y del esfuerzo que millones y millones de colombianos hacen en el rebusque, en el trabajo cotidiano para poder sobrevivir. No tienen ni idea de lo que le pasa a una madre cabeza de familia intentando educar y alimentar a sus hijos. Son hijos de la vida fácil y por eso pueden desdeñar una oportunidad de estudio. Y llegan con los discursos aprendidos de memoria y les dicen: tranquilo, hijo, tranquilo, que este pueblo está acostumbrado a vender su voto, a vender su dignidad. Y entonces, si tenemos dinero, dicen ellos, y lo están consiguiendo por decenas de miles de millones de pesos, vendremos el día de elecciones y le compraremos los votos que van para Petro por los votos que van para Duque, y usted será, niño de la vida fácil, el nuevo presidente de Colombia. Gustavo. Nosotros hemos sufrido en medio de este pueblo. Hemos dormido en las casas del indígena. Nos ha cobijado la familia campesina. Durante centenares de días hemos dormido en la casa del barrio popular. Hemos pasado por la escuela pública. A mí me han llevado hasta la cárcel incluso. Allí vi cómo destruían una juventud solo para tranquilizar una clase media, diciendo que el joven consumidor de drogas se quitaba de la plaza pública y se entregaba a la cárcel. Los vi entrar por miles a las cárceles y no salían de allí. Pudimos conocer en nuestra propia vida lo que vive la gente. Somos carne y uña, sangre propia del pueblo. Y somos capaces entonces de entender lo que este momento complejo, difícil, le demanda al pueblo colombiano, nos demanda a quienes pretendemos dirigir los destinos de la patria colombiana.
No somos hijos de la vida fácil. Todo ha sido difícil, luchado, todo. Hasta ser un alcalde de elección popular en la principal ciudad de Colombia ha sido luchado. Casi que lo hemos perdido todo y sin embargo hay una confluencia. Algo en la historia de Colombia está cambiando. Un nuevo hálito o una vieja pasión. Quizás esas voces antiguas de las que hablaba y que hoy recuperamos en sus tesis. He hablado de liberales, incluso hay un conservador que yo quiero recordar. Aquel Álvaro Gómez Hurtado, que después que Luis Carlos Galán dijese: ojo Colombia, que la mafia se puede quedar con el Estado, la fuerza pública, las instituciones, la ley y el corazón de la misma sociedad, otro asesinato. Álvaro Gómez Hurtado, el conservador, dijo: no, ya Colombia se la tomó la mafia. Quienes asesinaron a Luis Carlos Galán hoy gobiernan a Colombia. Lo que existe en Colombia es un sistema, decía él, un régimen de la corrupción, una dictadura de corruptos, la máxima degradación en capacidad de una clase política. Y Álvaro Gómez Hurtado decía: hay que derribar el régimen, y lo mataron también. Fíjense ustedes que esta historia que hoy nos llega aquí, a esta plaza, cuyo nombre precisamente nos dio la oportunidad de recordarla, voces antiguas que tenemos que revivir, voces antiguas cuyos mensajes se tienen que volver poder en Colombia. Las ideas se vuelven historia real cuando los pueblos le dan la fuerza. Lo único que puede cambiar la historia del país es el pueblo mismo, no hay nadie más. Y hoy ha llegado ese momento. Hoy estamos ante una situación que asemeja a un pasaje bíblico hermosísimo, aquel de un pueblo milenario que para escapar de la esclavitud, para llegar a la libertad, tenía que partir un océano, un mar en dos y construir un sendero. Ese pasaje bíblico es el que hoy vive Colombia. Si Colombia quiere escaparse de la desigualdad social, de la injusticia social, de la violencia que se ocasiona por esa desigualdad social, tiene que partir las aguas. Y esas aguas se dividen en dos: un viejo océano que se llama la violencia, un viejo océano que se llama la antidemocracia, un viejo océano de oligarcas incapaces, un viejo océano de desigualdades sociales pavorosas, y un nuevo océano, una nueva partitura de aguas que tenemos que navegar como sociedad, en donde se inscriben palabras como democracia multicolor, como era de paz, como justicia social. Efectivamente, Gaitán tenía razón: no se puede construir la paz sin la justicia social. No es cierto que la paz es una negociación entre gente armada que se ha hecho la guerra. No es cierto que la paz es el acuerdo entre una comandancia guerrillera y unas fuerzas del Estado. Claro que nosotros apoyamos que una guerra se acabe, pero eso se llama acabar una guerra, eso no se llama paz. Porque la historia de Colombia es la continuación sucesiva de guerras y acuerdos para acabar guerras que inician nuevas guerras, ciclos de venganzas.
No existe una sola generación de jóvenes en la vida republicana de Colombia que haya conocido la paz. Ni la generación de jóvenes de hoy, ni la que fue mi generación de jóvenes, ni la generación de jóvenes de mi padre, ni la generación de jóvenes de mi abuelo, ni más atrás desde que se creó la República, han vivido la paz. Siempre han sido convocadas las generaciones de jóvenes de la historia de Colombia a la guerra, a la violencia. De ahí salió la frase aquella de José Eustacio Rivera: antes de conocer mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. A las generaciones de Colombia, el poder oligárquico las ha convocado antes de conocer el amor, antes de conocer el saber, la ciencia y el libro, a matarse entre sí, al fratricidio, a la guerra, a la batalla, al tanque, al avión, a la bomba, a la munición. Las generaciones de jóvenes conocen más del riesgo de morir que de la gran actitud y el gran sentimiento del riesgo de vivir. Y ese es el producto de un poder ejercido en Colombia. No solamente han llevado a las juventudes de la historia de Colombia a la guerra, le cerraron el camino de la educación, le dijeron antes que el libro, el fusil. Y hoy las estadísticas nos muestran como resultado final que el 90% de la población del campo no terminó la primaria y que el 60% de la población colombiana no terminó el bachillerato. Nos expropiaron el saber mientras hacían la guerra. Y nos expropiaron las tierras mientras hacían la guerra. Las tierras fértiles y el agua de Colombia en general no le pertenecen al pueblo colombiano. Y nos expropiaron los créditos. Solo levanten la mano aquí los que han recibido un crédito del Banco de Bogotá o del Banco de Colombia. Aquí el crédito es lo que llaman, dependiendo del territorio, el gota a gota, el pagadiario, el prestadiario, un crédito que le llega a la economía popular al 20% de interés mensual y que se cobra con revólver al cinto. Un crédito del lavado de activos. Nos expropiaron el capital. Y si nos expropiaron las energías, incluida la salud, que volvieron negocio de EPS. Y si nos expropiaron las tierras, y si nos expropiaron el crédito, y si nos expropiaron el saber, nos expropiaron, colombianos y colombianas, de las condiciones de poder trabajar. Porque las condiciones del trabajo son el saber, el crédito, la tierra y el espacio y la energía. Y si la tierra y si la riqueza tiene como base el trabajo, decía la Biblia, te ganarás el pan con el sudor de la frente. Entonces se entiende cómo expropiándonos del trabajo, que es la base de la riqueza, se produjo entonces esta deformidad social única en el mundo, la sociedad más desigual de la tierra y la más violenta al mismo tiempo. Desigualdad social va de la mano de la violencia. Desigualdad social va de la mano de la ignorancia. Y la ignorancia va de la mano de la corrupción y la dictadura. Nos quitaron y nos expropiaron también la libertad y la dignidad. El expropiador no es Petro, como dicen las cadenas de WhatsApp de los uribistas y de Duque. Petro de alcalde no es
expropió ni un metro cuadrado a nadie, ni le va a expropiar nada a nadie. Los expropiadores son ellos, los que se quedaron con millones de hectáreas, los que no le entregaron la alimentación de la mente al pueblo, los que le quitaron la alimentación del espíritu, la libertad y la dignidad, y los que le quitan la alimentación del estómago, las condiciones materiales de existencia. Los expropiadores son los que expropiaron las condiciones del trabajo, sabiendo que el trabajo es la base de la riqueza de cualquier nación. Por eso llegamos aquí a esta partitura de las aguas, esa historia de la cual las voces antiguas son voces resistentes e extinguidas, eliminadas, silenciadas. Esa historia antigua, esa historia que llega hasta el día de hoy, es la historia de la desigualdad social que genera la violencia, la dictadura, la corrupción y la ignorancia. Si nosotros queremos partir las aguas, y ese es el eje del programa de la Colombia Humana, tenemos que hacer lo contrario: entregarle a la población colombiana, a millones y millones de colombianos y colombianas, las condiciones del trabajo para poder prosperar y enriquecer la nación. Hay que democratizar, que significa entregar a millones y millones de colombianos y colombianas los saberes, la base de la producción del siglo XXI, la educación. Por eso, al contrario de lo que hizo Pastrana y Uribe, de coger los dineros de la educación para gastárselos en salvar banqueros o en tanques, aviones, municiones y bombas, nosotros queremos construir un sistema de educación superior, público, nacional, de calidad y gratuito, porque si la educación superior no tiene gratuidad, las mayorías de los jóvenes de Colombia no pueden abrir las puertas del saber superior. Y si una Colombia justa en el siglo XXI demanda una economía productiva, esa de producir alimentos en los campos y esa de industrializar el país y de crear y de innovar, la base de esa producción no puede ser más que el cerebro humano trabajando en equipo, un cerebro alimentado en Colombia por la educación. Democratizar el saber significa una universidad pública, gratuita y de calidad, incluido el SENA. Por eso cuando hablábamos esta mañana del ICETEX, pues ¿para qué sirve un banco que da créditos si la educación se vuelve gratuita? Solo debería dos objetivos: una liquidación con condonación de las deudas como pago del Estado, algo que nunca debió haber cobrado, la educación de su juventud, y quizás sí las ayudas que se necesitan para que muchos jóvenes y profesores y profesoras vayan a estudiar a los mejores cursos de doctorados y de posgrados en las mejores universidades del mundo. Si Duque no lo quiso, si Duque no quiso esa oportunidad que le ofrecía su vida fácil, pues estoy convencido que miles de maestros, maestras, jovencitos y jovencitas que han sufrido en Colombia las duras y las maduras aceptarán ir a estudiar doctorados en las mejores universidades del mundo como parte de una política de ciencia y tecnología de la nación. Democratizar el saber, democratizar las tierras.
Democratizar las tierras, que es recoger esa voz antigua. Eso no es socialismo, eso no es comunismo. Que la tierra produzca se llama capitalismo. Lo decía un conservador como Hernán Echavarría Olózaga. En Estados Unidos no hay latifundistas. En Alemania o en Francia esa palabra no existe. Allá existen granjeros que producen la alimentación de su pueblo. Granjeros que tienen casas que no le envidian a la clase media y sus hijos van a la universidad. Colombia tiene que ser un país de granjeros. Y tengo que decir que el Tolima enseña parte de ese camino, aún y a pesar de las políticas del gobierno. O esas planicies al lado del Valle del Magdalena o cerca de Ibagué muestran el camino productivo de la tierra, muestran el camino de un modelo de producción agraria democrático, que es la granja, que es el granjero. Claro, Tolima necesita priorizar su producción. ¡Claro que sí! Claro, si tenemos una economía agraria productiva como se ve en alguna parte de las tierras fértiles del Tolima, es la educación, es el saber lo que está en la base. Si el Tolima nos muestra ese camino, es la protección de esa agricultura y la profundización de su industrialización lo que podría llevar a la prosperidad al Tolima. Protegerla de importaciones, reducir las importaciones de alimento en Colombia, es decir, lo contrario de lo que hace Maduro, para que sea la tierra colombiana la que alimente a través de puestos de trabajo de calidad al pueblo de Colombia. Y claro, si ese es el camino, por supuesto que el agua no puede ser para sacar carbón, para sacar petróleo o para sacar oro. No se puede ser incoherente en estas visiones del país. Si quieren seguirnos, hacer depender de exportaciones de petróleo y carbón, que en su utilización tecnológica está produciendo el cambio climático que puede acabar la vida del planeta en décadas. Una política de la muerte, llamo yo. Pues las visiones que piensan en ese tipo de economía, que es la que ha dominado a Colombia y Venezuela. Por eso lo más parecido a Maduro en Colombia es Uribe y Vargas Lleras. Solo nos diferencia el color de la camisa. Allá se ponen camisa roja, aquí se ponen la camisa negra. Pero no hay diferencias. Supeditan la justicia a la política, meten a los opositores, les quitan los derechos políticos con contralores, matan jóvenes, aquí también y por miles. Y aquí también supeditan la justicia a la política, y aquí también los contralores de Germán Vargas Lleras tratan de quitarle los derechos políticos a quienes defendemos las alternativas políticas. Y allá como acá pretenden que una sociedad y una economía debe depender exclusivamente de exportar petróleo. Y como se agotan las reservas, entonces intentan a través del fracking, la ruptura hidráulica, utilizar el agua del territorio para inyectarla a fuerza con químicos y romper las rocas para que salga el cuncho del petróleo, para que pueda seguir siendo exportado, para que siga produciendo el cambio climático y para que su devolución en miles de millones de dólares siga financiando por el robo y el pillaje a la clase política tradicional de Colombia. Ese modelo
que trae un chorro de dólares, que revalúa el peso y abarata las importaciones, es lo que arruina al arrocero del Tolima, es lo que arruina al que produce el maíz y la yuca y el ñame, es lo que arruina la agricultura que muere ante la importación barata, es lo que arruina la industria del calzado, de las camisas, de los pantalones, que mueren ante la importación de productos chinos abaratados por la revaluación del peso colombiano que produce la monodependencia del petróleo y del carbón. Si la sociedad tolimense le da la espalda a su agua, le da la espalda a su universidad y al conocimiento, le da la espalda a quienes producen en los campos o quisieran producir, y a quienes quisieran tener la iniciativa de industrializar esa producción, y a quienes quisieran tener la creación y la innovación como fuente de su prosperidad económica, y decide votar por Duques Vargalleras, los del fracking, los de la dependencia al petróleo y al carbón, los del aniquilamiento del agua, los del glifosato, de los que proponen encarcelar como fórmula de seguridad, es el Tolima el que empieza a ser destruido. El futuro del Tolima depende más y positivamente de las propuestas de la Colombia. Y veámoslo. Claro, si la riqueza tiene como base el trabajo, y no se equivocó la Biblia, también en esa tradición milenaria que nos enseña que te ganarás el pan con el sudor de la frente. Cambien la palabra pan por riqueza y cambien la palabra sudor de la frente por trabajo. Y la Biblia ya había explicitado lo que es la base de la teoría económica contemporánea de Adam Smith o de Say o de David Ricardo o del mismísimo Marx. La base de la riqueza es el trabajo. Una nación es más rica si tiene más capacidad de trabajo, y una nación es más pobre si tiene menos capacidad de trabajo. Si la sociedad colombiana es absurda, salvaje, bárbaramente desigual, si las distancias entre los que menos tienen es abismal comparativamente con cualquier sociedad del mundo, con los que más tienen, entonces el instrumento fundamental para disminuir la desigualdad social es que la gente que menos tiene trabaje, tenga capacidad de trabajo, generadores de riqueza, generadoras de riqueza. Y eso no es posible en Colombia si no democratizamos las condiciones del trabajo, los saberes, las energías como la salud, a la cual hay que quitarle las EPS y ponerle el modelo preventivo para que la vida crezca del ser humano. Las energías tecnológicas que hoy tienen que asumir el gran reto de las energías limpias, que entre otras cosas nos llevan a la posibilidad que antes no existía de generar energía en la propia casa, en el propio hogar, es decir, maximizar la energía, democratizar la energía y llegar a un mundo en donde el costo marginal de la energía puede ser cero. Claro, si la energía tiene costo cero, el transporte de las ciudades se vuelve eléctrico, la moto eléctrica, el carro eléctrico, en vez de los buses que yo llamo peñalosistas. Lo que tendríamos es tranvías, en las grandes ciudades el metro. El modo de movilidad nacional sería el modo férreo, los trenes que nuestros abuelos construyeron y nuestra incapaz clase política destruyó. Claro que cambian las cosas si pensamos en producción.
Claro que cambian las cosas si pensamos en democratizar las condiciones del trabajo, el saber, el crédito con una banca pública que reemplace ese gota a gota usurero, las energías y las tierras. Y por eso una de las políticas de la Colombia humana es que el latifundio improductivo tenga el impuesto más alto de la tierra para que el poseedor o lo haga producir o la venda, porque el Estado colombiano, si venden esos latifundios, los comprará con títulos de deuda pública y se los entregará al campesino para que se transforme en granjero, y el título de propiedad de la tierra será para la mujer campesina, que es la única que podría realmente garantizarnos como la alimentación y el hogar de Colombia. Democratizar las condiciones de trabajo, la propuesta de la Colombia humana, es lo que nos permite disminuir la desigualdad social, construir la justicia social y entonces volver realidad la voz antigua de Gaitán: desde la paz es la justicia social o no es paz. Son estas reformas las que pueden permitir en la partitura de las aguas la posibilidad de construir una era de paz, y ese es el momento al que estamos convocados. Yo los invito y las invito a navegar este nuevo océano, a salir de la esclavitud, de la desigualdad social, la madre de los problemas contemporáneos de la sociedad colombiana, a construir esta economía que es de iniciativa privada, sí, pero democratizada en millones y millones de colombianos. Una economía productiva basada en una sociedad del conocimiento, en las energías limpias, en las redes, en la democratización de la tierra y en la universidad pública. Los invito a partir de esta construcción de riqueza y de justicia social, entonces a pasar la página de la historia de Colombia, que solo convocaba a sus juventudes a la muerte. Aquí convocaremos las juventudes al saber, al amor, a la paz, a la vida. Hasta los miembros de la policía y del ejército sin servicio militar obligatorio, aprovechando los altos presupuestos actuales del Ministerio de Defensa, pasarán a la universidad, porque en la base del ejército y de la policía está parte de nuestra juventud, y la generalización del saber superior no solamente es para la juventud civil, también es para la juventud militar y uniformada. Llegará el tiempo en que el hijo de un campesino pueda ser general de la República. Llegará el tiempo en que campesinos y campesinas vueltas granjeras llenarán las curules del Congreso. Llegará el tiempo en que cuando una madre campesina diga: mi hija quiso estudiar medicina y pudo, entonces ese tiempo será el tiempo de la paz de Colombia. Y se decide ahora, se decide este 27 de mayo. Por eso en esta plaza, en el corazón de Ibagué, en el corazón del Tolima, en el corazón de Colombia, convoco esas voces antiguas de Manuel Murillo Toro, del general Rafael Uribe Uribe, de Alfonso López Pumarejo, de Jorge Eliezer Gaitán, de Luis Carlos Galán, de Álvaro Gómez Hurtado, de nuestro Pizarro, de nuestro Bateman, de Jaramillo. Esas voces
revividas, para que nos acompañen en esta jornada que promete ser histórica, para que nos den la energía suficiente, la capacidad mental y física suficiente, la voz suficiente, para que esta vez el testimonio que recogemos en esa carrera de caídos no nos haga caer a nosotros también. Podamos vivir los nuevos días, podamos convocar las multitudes de Colombia a partir del mar, para que podamos encontrar aquello que Martin Luther King decía: los tres alimentos del ser humano, el alimento del estómago y las condiciones materiales de existencia, el alimento de la mente, la educación y el saber, y el alimento del espíritu, la libertad y la dignidad. Convocados estamos. Ojalá esta manifestación después despierte esa voz que el pueblo tolimense tiene, lo aparte de estar apoyando las políticas retrasadas, aniquiladoras, las políticas de la muerte, y pasemos de nuevo como la historia del Tolima demanda, aquella de los bravos pijaos resistentes a ser vanguardia, primera línea, corazón de frente a la transformación real de la política, de la sociedad y de la economía colombiana. Abrir el mar para que pase el pueblo y se escape de la esclavitud, de la desigualdad, y pueda abrazarse en el terreno de la libertad, con la democracia, con la producción, con el trabajo, con la dignidad. Este 27 de mayo se define esa partitura de la historia por el voto. Depende del voto. O serán las fuerzas retardatarias y volverán las hogueras de los libros y volverán las hogueras de los seres humanos, y quedaremos anclados al petróleo y al carbón, y quedarán nuestras aguas supeditadas a la renta y a la destrucción depredadora. O será el trabajo, o será el pueblo, o será la democracia, o será la economía productiva y solidaria, o será la paz como una era, y las juventudes de Colombia de ahora en adelante serán convocadas a la ciencia, al arte, a la invención, a hacer lo que quieran en un país libre. Es el voto el que decide. Por eso los invito a seducir ese pueblo tolimense para que vote por la Colombia humana, no por el atraso mental, no por los hijos de la vida fácil, no por quienes convocan a Colombia a la muerte. Es el momento de decidir. Los esperamos este 27 de mayo para ganar en la primera vuelta presidencial la presidencia de Colombia y llegar el 7 de agosto, cuando se conmemoran 2 siglos exactos de la batalla de Boyacá, no solamente a inaugurar en el solio de Bolívar los 200 años de la vida de la República de Colombia, sino el primer día de la democracia multicolor del país. El primer día donde un presidente, recordando a Melo, el de Chaparral, pueda decir que va a gobernar en representación de la mujer trabajadora, del hombre trabajador, de los jóvenes de la creación y del saber en Colombia, de las fuerzas del saber de este país, del arte, de la cultura, de la gente que se gana la vida con el sudor de la frente, de la gente que trabaja todos los días y que es capaz de construir la gran nación colombiana, aquella que se inscriba en la era definitiva de la paz y de la democracia.
¡Viva Ibagué humana! ¡Viva el Tolima humano! ¡Viva la Colombia humana! ¡Viva! Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. Gracias, Ibagué. Gracias. Hay tres concejales del Hola, hola. Este es el momento. Gustavo, no se vayan. Vamos a encender nuestros celulares porque Gente vamos a de hacer Ibagué la toma. y gente de Tolima, para mostrarle nuestro mayor apoyo al doctor Gustavo Petro y futuro presidente de la República de Colombia. Queremos que todos levanten sus celulares, levanten la prenda la linterna y levanten sus celulares y vamos a hacerle una bulla muy grande con todos los celulares arriba y vamos a hacer una toma para que salga a nivel nacional con nuestros drones que ya estamos ahí por un viva Petro a la voz de tres, a la una, a las dos, a las tres. ¡Que viva Petro! ¡Viva! 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 ¡Arriba la Gustavo. Gustavo. Vamos a hacer una entrega. Bueno. Una entrega al doctor Gustavo Petro por parte de mi compañero, quien le va a depositar. Gustavo, como hijo de campesino sin tierra que soy, como un estudiante que duró 3 años para poder entrar a una universidad por problemas económicos, le hago entrega de este aguacate cultivado por campesinos del Tolima como símbolo de la esperanza, de la alegría, de la educación y de la Colombia humana con la que hoy usted nos puso a soñar. Muchas gracias por estar acá. Petro, 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 Petro. También queremos hacer la entrega. Vamos a escucharlo, niña, un momento. Esta canción se la voy a dedicar a Petro, nuestro futuro y ojalá presidente. Y dice así: y por un país mejor, y por un mejor mañana, mi voto se lo daré a la Colombia más humana. Bogotá ya lo vivió, el gobierno para la gente, no se lo merece. Gustavo Petro, presidente. Vamos a escuchar ahora el himno de la Guardia Indígena, que también está presente apoyando al doctor Gustavo Petro en esta candidatura a su presidencia. Máster. ¡Caricato!